estamos a 6 meses de que la actual mesa de la corporación esté a cargo de la Cámara de Diputados. Queremos hablar de estos 6 meses, de lo que se proyecta también para este último trimestre en la Cámara de Diputados. Estamos con el presidente de la Cámara, el diputado Iván Flores. Presidente, muchas gracias por darnos su tiempo para comentar estos temas tan importantes para toda la ciudadanía. Encantado, Gabriela, con mucho gusto. Ya lo decíamos al inicio, diputado, son 6 meses desde su gestión. Si podríase resumir estos 6 meses en algún tema más importante, en algo más relevante que haya llamado su atención. Bueno, en primer lugar, aclarar, porque en realidad no es la gestión solamente del presidente, primero es la gestión de una mesa, tal como se ha definido la Cámara de Diputados organizarse, la mesa es un presidente con 2 vicepresidentes. Y que nos hemos distribuido además las tareas, no nos podemos estar estorbando a tratar de hacer todos la misma cosa, sino que nos hemos distribuido tareas, primera cosa. Lo segundo, que tiene que ver con quienes además nos acompañan en la conducción de cada bancada política. Es muy importante la labor que hacen los jefes y subjefes de bancada o jefes de comité, ¿no? Porque son ellos los que a su vez transmiten lo que la mesa plantea o que la administración de la Cámara plantea y viceversa, lo que recogen los jefes de bancada en términos de inquietudes de cada uno de los miembros de cada partido político y lo llevan a las reuniones de comité. Y por otro lado está el equipo permanente, que son estos alrededor de 450 funcionarios, estoy hablando de números redondos, entre profesionales, técnicos, administrativos, en fin, que son los permanentes y que tienen un propio sistema que también plantea cosas. Entonces, a lo que le toca a uno es más bien conducir lo que surge desde la base laboral o desde la base política y juntarlo y tratar de buscar acuerdos y en ese sentido fijar una línea. Y al revés, algunas situaciones que nosotros hemos vislumbrado como importantes de trabajar y que son llevadas justamente a la discusión interna primero, básicamente a través de la Secretaría General y también a las decisiones políticas, tanto en la Comisión de Régimen Interno como en las reuniones que representan a todas las bancadas, que son las reuniones de comité. ¿Ha sido complejo eso, diputado? Nos imaginamos que organizar y coordinar a 155 personas tan distintas también en sus pensamientos e ideologías. Por lo tanto, el trabajo que usted enumera de asesores, de los jefes de bancada, de su equipo, es fundamental. Bueno, quienes formamos la Cámara de Diputados somos un poco más de 2.000 personas. Porque, claro, son, números redondos de nuevo, cerca de 500 funcionarios, alrededor de 1.300, 1.400, porque hay un número móvil de personas que trabajan directamente con los parlamentarios, más los 155 parlamentarios. Bueno, es un grupo humano importante y que además no es un grupo fácil, me refiero al mundo político, porque evidentemente cada parlamentario tiene exactamente el mismo derecho del otro, independientemente de los votos que saque uno, cuando se asume la condición de parlamentario somos todos exactamente igual, que además de representar visiones políticas o visiones de sociedad que son muy particulares dentro de lo que uno abraza como ideología, que es la que te rige uno como persona, pero también uno representa territorios, que es otro elemento que entra a tallar y que no es menor el hecho de que, y de hecho parte de la función parlamentaria es la de representar. ¿Y a quién representa? A tu electorado en general, pero también representas al territorio. Y en virtud de eso, diputado, usted representa una zona tan bonita como es la región de Los Ríos, allá en Valdivia. Te corrijo, Gabriela, no tan bonita, la más bonita. Bueno, me corrijo, más bonita de Chile. Se van a enojar varios que nos están mirando, así que no dejémoslo así tan bonita. Es difícil para un presidente de la Cámara, de alguna manera, que se entrelazcan estos dos trabajos, el distrital, el de parlamentario y el de presidente. ¿Es difícil? No es difícil. A ver, yo no digo que sea fácil. En mi caso, la verdad es que ha sido un trabajo intenso, pero es parte ya del aprendizaje que uno viene teniendo en el camino, porque modestamente lo digo, me ha tocado dirigir 6 o 7 servicios públicos en mi vida laboral en Chile. Venía de algunos organismos internacionales, he trabajado fuera del país, pero aquí he sido jefe de lo que era Serplac de Mideplan en su tiempo, fui jefe del Servio, fui gobernador, fui concejal, fui gerente de una empresa importante, fui delegado para armar una región, fui intendente.
fui director en una universidad importante. El camino se fue abriendo finalmente para que usted esté en el cargo que está uno ahora. Lo que aprende, Gabriela, y esto se aprende, en primer lugar, respetar a todas las personas. En términos generales, independientemente que de repente uno se acelera, te fijas y trata de colocarle el máximo impulso a las cosas, al final uno también tiene que aprender a ser tolerante con los tiempos de los demás. Y esto me refiero a todo el espectro de los demás. Yo tengo la obligación ética de bajar mi ritmo y mi paso si estoy caminando con una persona en situación de discapacidad. Y eso es una condición inherente a lo que es mi obligación. Si esa persona tiene un tranco mucho más lento que el mío, yo estoy obligado a disminuirlo por respeto a esa necesidad. Esto te lo grafico como un ejemplo a lo que ocurre en el resto de las cosas. Entonces, bueno, los tiempos de uno que pudieran ser de pronto muy acelerados, yo en lo general, mi vida ha sido muy acelerada, duermo poco, fíjate, todos los días yo duermo entre 4 horas y media, no duermo más que eso, me complica, me estorba, pero también tengo que entender lo que son los tiempos de los demás. Entonces, bueno, yo diría que una de las principales, tal vez, cualidades que uno pudiera perseguir, no digo que las he logrado, sea la de ver cómo compaginamos esa necesidad de avanzar con los tiempos de los demás, los tiempos de la comprensión, los tiempos de la maduración de las ideas, los tiempos de otras necesidades que tienen otras personas. Las necesidades mías no tienen por qué ser las de los demás. Entonces, todo eso al final se transforma en una suerte de búsqueda de cuál es el mecanismo más adecuado para convencer a los demás que transitemos en lo que uno tiene como visión. Yo he tenido que corregir muchas ideas personales, te fijas, en mi vida, porque los demás me han demostrado que las de otros son mejores, o aunque las ideas de uno sean mejores, al final uno tiene que buscar un acuerdo, te fijas, tiene que buscar la viabilidad de esas ideas para poder concretarlas, porque al final de cuentas uno puede, 5 ideas por minuto uno puede lanzar, pero lo importante es generar los cambios, y los cambios se generan cuando uno concreta esas ideas. Entonces, no es fácil conducir, yo creo que esto es una de las instituciones complejas de conducir. Si uno quisiera navegar nomás, también lo puede hacer, pero yo creo que no hay ningún presidente o presidenta de la Cámara de Diputados que no haya intentado avanzar en lo que significa, primero, los procesos administrativos, la capacidad de ejecutar más rápido tu tarea, o sea, en este término de cómo aceleras el tranco legislativo. Y en esa línea, modernizar el trabajo del Congreso ha sido también una de sus preocupaciones principales. Lo hemos escuchado hablar de ese tema, de hay que agilizar la labor legislativa, que se necesita una modernización. Sí, bueno, qué duda cabe, y todas las instituciones no tienen por qué ser estancos e iguales para toda la vida. El mundo gira cada vez más rápido porque las tecnologías cambian, la forma en que los ciudadanos ven a las instituciones también. El país, que al final de cuentas, el Estado, al final de cuentas, es un territorio con gente adentro que tiene aspiraciones que van cambiando, tiene necesidades que van cambiando y escenarios que son cambiantes. ¿Quién diría, por ejemplo, hace, 50 años atrás, que se nos está desertificando el norte chico derechamente, ya no es periodo seco? En fin, eso te va a hacer cambiar absolutamente el estilo, la forma de vida de las personas. Lo mismo ocurre con las instituciones. Entonces, bueno, en ese escenario uno siempre está no solamente disponible, sino que obligado a buscar modernizar, en el sentido de no poner necesariamente pura tecnología, sino que modernizar en el sentido de cómo tú das respuestas institucionales. Bueno, en este caso, nosotros veíamos que perfectamente podemos acelerar el tranco, porque una de las críticas que nos hace la ciudadanía, y con razón, es que por el hecho de ser bicameral, la vida, pasión y muerte de un proyecto de ley es demasiado larga en Chile. Y es demasiado larga porque independientemente si es por moción, o sea, para la gente que nos ve, nos entienda, cuando surge desde la iniciativa de los parlamentarios, o cuando es por mensaje, o sea, cuando nace desde el gobierno y tenemos que darle trámite, bueno, lo que la gente esperaría, si es un proyecto bueno para Chile y para los ciudadanos, es que se tramite con rapidez. Ahora, asegurando el debate adecuado. Lo que ocurre es que aquí tenemos varios escenarios que son pies forzados con los que nos encontramos. El primero son las urgencias. Lo hemos dicho en varias oportunidades. ¿Eso por tener un régimen muy presidencialista, diputado? Pero absolutamente. La Constitución del 80 hoy día nos colocó en un plano que no lo había tenido Chile, este Chile republicano, este Chile democrático, como lo tenemos ahora. Y esto ocurre
porque, entre otras cosas, desde la Constitución del 25 hasta el 11 de septiembre del 73, las urgencias las colocaba el Poder Legislativo. Las colocaba el Poder Legislativo de acuerdo a los proyectos que el propio Poder Legislativo estaba tramitando, sea que se iniciaban desde el gobierno o sea que se iniciaban desde el propio Parlamento. El propio Parlamento decía, mira, este proyecto primero, después no sé qué, no sé cuánto, lo vamos a apurar. Hoy día no. Eso fue sacado de la Constitución del 80 y quedó como atribución exclusiva del Presidente de la República. Por lo tanto, el Presidente de la República no solamente envía proyectos vía mensajes, sino que además nos ordena la tabla. Entonces, esa función colegislativa que hay entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo, la verdad es que hoy día está muy cargado hacia el gobierno, porque además maneja la Hacienda. Por lo tanto, todos aquellos proyectos que tienen que ver con estructuración institucional, que tienen que ver con recursos financieros de cualquier índole, tienen que contar con el visto bueno del gobierno, porque si no, además, es inadmisible o inconstitucional. De tal manera entonces que nos han venido restringiendo, digo nos han venido porque es un tema que está en la Constitución y la Constitución fue hecha por personas. Por esa razón, mira, por esto y por otras materias, hoy día mismo veíamos unos problemas no problemas, pero diferencias de opinión entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. Bueno, entonces digamos, otro elemento más para decir, llegó el momento de que una constitución inconsulta por cualquier motivo, algunos le pondremos el ingrediente político, pero hay un hecho de la causa que fue una constitución que la hicieron un grupo de personas y que no fue validada por la comunidad nacional. O sea, es un principio democrático fundamental, elemental. Independientemente de qué sistema de gobierno haya habido, si fue en dictadura o en este caso fue en dictadura, pero en todo caso yo creo que ya llegó el momento en que le demos una vuelta a cuál es la Constitución que nosotros los chilenos y chilenas necesitamos y queremos. Diputado, en virtud de la relación que se ha ido generando durante este año entre el Ejecutivo y el Legislativo, quizás ha habido concordancia en un punto y en el que hay concordancia más o menos generalizada también en el país, en el mundo, que tiene que ver con el cambio climático, con la emergencia que se está llevando a nivel de país. Y lo quería llevar a eso porque también lo hemos visto usted muy preocupado de ese tema. Se presentó este proyecto de resolución que solicita al presidente de la República decretar emergencia climática en el país. Estamos a puertas de una COP25 como sede de una cumbre de vital importancia para el cuidado del medio ambiente. ¿Cómo ve usted eso? ¿Usted cree que ha habido algún tipo de correlación de fuerza entre el Ejecutivo y el Legislativo para que de alguna manera esto se pueda solucionar, enfrentar de alguna manera más fuerte la escasez hídrica? Bueno, y me acabo de dar cuenta que no te contesté del todo, o no te contesté más bien la pregunta anterior, así que ya regresaremos a algunas medidas. No, pero me dijo que era el momento de iniciar una modernización y un cambio también en lo que es el trabajo legislativo y la relación con el Ejecutivo. Sí, porque fíjate, mira, uno puede hacer cambios que son sustantivos, estructurales, importantes, pero también puede tomar decisiones que son muy simples. Y, por ejemplo, lo conversamos con todos los jefes de bancada, desde el Frente Amplio hasta la UDI. Todos estuvieron de acuerdo en que lo que podemos decir en 10 minutos lo podemos decir en 6 o en 5, no necesariamente si el proyecto tiene una urgencia. Entonces tenemos que tener la capacidad de concentrar el discurso para que lo que necesitamos decir lo podamos decir en corto tiempo. ¿Por qué? Porque cuando somos un número tan grande de diputados como los que somos, los debates pueden demorar varios días, cuando podemos hacerlo tal vez en 1 o en 2. ¿Eso qué significó? Fíjate. Y afortunadamente los y las parlamentarios estuvieron de acuerdo en esta idea y redujimos los tiempos de la mayoría de los proyectos a 5 minutos, a la mitad del tiempo. En las intervenciones de los parlamentarios. ¿Y cuál fue el resultado práctico? Súper simple, que en vez de aprobar 2 proyectos a la semana, aprobamos 6, 7 u 8, más los proyectos de resolución. Por semana hemos estado aprobando entre 12 y 16 proyectos. Entonces, estamos pudiendo ser mucho más ágil solamente reduciendo los tiempos de debate. O sea, tenemos 2 horas, 2 horas y media, te fijas, para debate, y eso un solo proyecto nos puede llevar varios días. Bueno, y también durante su gestión se han implementado las sesiones nocturnas, donde también se ha ido avanzando de forma más rápida. También hubo un cambio de horario después por acuerdo de comité y lo dejamos así, pero mi propuesta era aplicar el reglamento y que las sesiones especiales, que eran muy de tanto en tanto, cuando se juntaban una cantidad de firmas determinada, alrededor de 50, te fijas, y se podían presentar, y en ese escenario entonces los firmantes que colocaban un tema, te fijas, lo presentaban y se buscaba un miércoles o un martes para hacer una sesión especial. El acuerdo de comité es que ya no es cuando lleguen firmas. La decisión ahora es que todos los miércoles del año tenemos sesión especial. ¿Y por qué?
porque además el acuerdo significa que vamos a tener 2 sesiones especiales, 2 miércoles para tratar temas legislativos y 2 miércoles alternados, ¿te fijas?, para tratar sesiones con firma que sean de interés nacional. No vamos a tratar el problema que representó, que se echó a perder el aire acondicionado del hospital tanto, de la ciudad tanto. No, eso no es interés nacional, es un tema de interés sectorial, de un ministerio determinado, de un gobierno regional determinado. Pero cuando se trata de temas de interés nacional, lo llevamos así. Entonces, todos los miércoles estamos haciendo. Entonces, informes de comisiones que venían quedando atrás y quedando atrás y quedando atrás, finalmente lo hemos resuelto. En una sola sesión podemos aguar 3 o 4 informes de comisiones investigadoras, en fin, de comisiones especiales. Entonces, hemos podido agilizar. Son cosas muy simples. Como eso, estamos haciendo muchas otras que están demostrando de que cuando tenemos todos conciencia de que hay que apurar el tranco, están todos disponibles. Hubo un parlamentario que cuando tuvimos la primera sesión nocturna me dijo, mira, ten cuidado porque no es una buena foto llegar a las 9:30 de la noche o 10 de la noche sin tener quórum, porque también los parlamentarios tienen otras reuniones, sobre todo los que son de las regiones cercanas, que viajan, termina la sesión a las 6, 7 de la noche y viajan a Santiago, o viajan, qué sé yo, a alguna provincia cercana, comuna cercana, en fin, a tener sus reuniones, que son también parte del trabajo parlamentario. Y fíjate que, sin excepción, todas las sesiones nocturnas que hemos tenido, siempre ha habido más de 115, 120, 130 parlamentarios votando a las 9:30, 10 de la noche. O sea, eso es demostrarle al país que nosotros no estamos despreocupados de los temas que a la gente le interesa. Todo lo contrario, aquí hay un esfuerzo importante y eso es importante también transmitirlo. Y relacionémoslo ahora entonces sí al tema cambio climático, al tema medioambiental, donde sí ha habido acuerdos de parte del Parlamento a la hora de presentar solicitudes directas al presidente de la República. Bueno, yo creo que todos hemos venido transitando desde una percepción de que el planeta se está quejando por el maltrato que le hemos dado. Habemos algunos que llevamos años en esto, y yo lo puedo decir con conocimiento de causa porque mucho antes de ser parlamentario, incluso por una sensibilidad propia, yo vivo en el campo, de tal manera que uno empieza a percibir ciertas cosas, pero cuando uno además ha estado en institucionalidades que tienen que ver con el estudio del comportamiento de las especies o de los temas productivos y te das cuenta que algo pasa y tú te empiezas a informar o te informan de que aquí está pasando algo que no es un año seco, que no es un año lluvioso, que no es solamente el fenómeno del niño o la niña que se van alternando, en fin. Que ya no es solo en una zona del país. Claro que esto es más estructural que lo que se venía. Recuerdo hace 20 y tantos años atrás, tal vez 30, cuando se empezó a hablar con alarma de la capa de ozono y después del agujero de ozono, ¿no? Y qué es lo que pasaba con los refrigeradores, en fin, todos estos gases que al final de cuentas lo que hacen es adelgazar la capa de ozono hasta perforarla, que es nuestra barrera protectora de los rayos ultravioleta. Ahí nos empezamos a preocupar, pero después nos olvidamos. Hasta, bueno, candidatos como Al Gore, cuando dicen, no, y empieza a hablar del cambio climático hace 20 y tantos años atrás, la verdad es que varios dijeron que esto es alarmismo y puro, en fin, qué sé yo. En la medida que vamos teniendo datos concretos, lo que aquí hemos podido percibir es de que el planeta definitivamente está teniendo cambios que no son crecientes, lo voy a decir con claridad, no son crecientes, porque el creciente puede ser lineal. Un año sube 1, el otro año sube 2, el otro año sube 3. No, no es así. Hay cambios que se están produciendo exponencialmente. Si no, preguntémosle a la gente que ha tenido la posibilidad de tener información sobre la plataforma de Larsen en la Antártica. Cuando yo pedí en la Comisión de Relaciones Exteriores de esta Cámara que convidáramos al canciller Heraldo Muñoz para preguntarle qué pasaba con la fractura antártica, la verdad que me dijeron, parece que, oiga, diputado, usted parece que, ¿de qué fractura me está hablando? Ah, pero no han escuchado hablar de la fractura de Larsen. Yo lo había sabido porque en mi región está el Centro de Estudios Científicos del Sur, donde está el mejor equipo de glaciólogos del país. Recordemos que nosotros tenemos alrededor de 2.000 glaciares, pero además son gente que está trabajando en el continente antártico, donde nosotros tenemos una condición, digamos, prioritaria de la administración del territorio, de buena parte de ese territorio. Y ahí me mostraron una fractura que empezó hace 30 años atrás, muy leve, muy suave, que avanzaba de manera bastante lineal los 10 primeros años. Pero resulta que después lo que había ocurrido en, voy a decir cualquier cifra, 5 kilómetros en 10 años,
los años siguientes habían los 5 kilómetros en 3 años, el año siguiente otros 5 kilómetros en 2 años, y termina completándose la fractura hace un par de años atrás en un par de meses. Y frente a esta urgencia que usted nos relata, con este escenario tan crítico que se refleja en la Antártica, ¿usted cree que las medidas han sido de la misma línea, de la misma urgencia? No, para nada, porque todavía uno con pavor. El otro día me llegaba a través del teléfono, de las redes sociales, un señor que es un ingeniero civil. Él dice, soy ingeniero civil de la Universidad de Chile, no sé qué, no sé cuánto, un señor Pollock. Está loquísimo el caballero. Bueno, eso es su opinión. Es su opinión y eso es respetable, pero claramente cuando hay gente que es capaz de decir eso y es capaz además de replicarlo y que hayan redes sociales que digan defendamos Chile porque este caballero es el único que ha dicho la verdad, porque el cambio climático es un invento de autosustentación de las Naciones Unidas y además es un invento de los terroristas ambientalistas de izquierda, uno dice, diablo, esto va más allá de cualquier comprensión ideológica. O sea, aquí hay gente que definitivamente no solamente no cree en el cambio climático, sino que además cree que es una confabulación de alguien para poder obtener recursos. Entonces eso, si uno dijera, bueno, mire, son 2 o 3 personas, sencillamente, da lo mismo, pero no son 2 o 3 personas. Entonces ha venido transitando esto en una comprensión ciudadana en donde el Estado de Chile, voy a hablar de Chile, ha sido bastante menos efectivo para colocar estos temas y que lo entienda la ciudadanía, porque finalmente el cambio climático, Gabriela, no es una cuestión que es un castigo divino, no, es una respuesta planetaria a nuestro comportamiento o a nuestro mal comportamiento como ciudadanos. Empecemos por personas, después hablamos de las comunidades o después hablamos de los estados, después hablamos, digamos, de los continentes, porque ha habido continentes que han hecho mucho más maltrato que otros, ¿no? Entonces, bueno, en este escenario yo creo que afortunadamente lo que dice el Acuerdo de París, ¿no? La COP de París, y que después la de Polonia, la de Katowice, al final de cuentas, después de los acuerdos de desarrollo sustentable, que les da hasta el 2020 para ser cumplido, y todos los países se comprometieron, si mal no recuerdo, 178 países se comprometen no solamente a suscribirlo, sino que a aplicarlo, y ya estamos prácticamente en el 2020 y no se han cumplido por la gran mayoría de los países. Uno dice, bueno, ¿qué es esto? O sea, la conciencia llega hasta el momento de hacer un acto político y no de efectivamente hacer cambios estructurales, legislativos o cambios que signifiquen una promoción del cambio de comportamiento de las personas. Entonces, cuando en Polonia, en la COP24, se establecen ciertas condiciones adicionales a la COP21, creo que fue la de París, uno dice, estamos transitando demasiado lento. Pero ¿qué es lo que pasa en Chile? Y aquí hago un llamado al gobierno. Cuando nosotros hemos presentado una serie de proyectos, Gabriela, la verdad es que no tenemos o no hemos tenido la respuesta del gobierno. Siempre hay otras prioridades. Y cuando el gobierno responde de alguna manera diciendo que quiere que Chile sea un país carbono neutral de aquí a unas cuantas décadas más, ¿a usted le parece una buena respuesta? Pero me parece fantástico. Me parece fantástico, se lo dije al presidente Piñera personalmente cuando estábamos en una reunión junto con el presidente del Ecuador. Solo que faltó el contenido, o sea, ese es el título de la canción. Lo que faltan son todas las estrofas, porque al final de cuentas tenemos un presidente. Estoy respondiendo como presidente de la Cámara. Es distinta, puede ser mi respuesta como parlamentario de oposición. Yo quiero ser súper justo. A mí me corresponde administrar la Cámara para la tranquilidad de todos los sectores políticos en términos de darle garantías a todos. Y no voy a opinar yo lo que significa mi opinión política personal y mi domicilio político súper conocido. Y quiero ser justo. Cuando el presidente de la República anuncia esta carbono neutralidad a través de la descarbonización de la matriz energética, porque recordemos que nuestro país hoy día, dentro de todas las emisiones que son dables de estimar, porque hay que hacer mediciones que no están del todo completas, pero de lo que se estima, voy a hablar de memoria, Gabriela, puede que me equivoque en alguna cifra, pero de lo que se estima, alrededor del 80% de las emisiones son las que tienen relación con energía. Y dentro de esas que tienen que ver con energía, más o menos en la misma proporción, están en primer lugar la matriz energética del sistema interconectado, tanto del norte como del sistema sur, o como de los aislados. ¿Por qué? Porque o son centrales termoeléctricas a carbón, que son las que más emiten, o son centrales térmicas a petróleo, que también emiten. Otra cosa son los vehículos automotores, ¿ya?
Pero entonces, cuando el presidente anuncia el carbono neutralidad, dice, mire, vamos a partir con la eliminación de 2 plantas, pero si esas plantas estaban listas, estaban moribundas, desde el punto de vista de su eficiencia económica, estaban moribundas. Eso no es una medida tan audaz, podríamos decirlo. Yo diría que, vuelvo a repetir, el titular es espectacular. Chile se compromete al carbono neutralidad. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando el presidente dice, lo vamos a hacer al 2050, y parte anunciando que van a desaparecer del sistema 2 plantas que se iban a morir igual, con anuncio o sin anuncio, porque ya no servían, entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar con el resto? Con el resto de un buen número de plantas a carbón, que no habiendo un cronograma claro que diga, mira, el 2021 se va a ir otra, el 2023 se va a ir otra, el 2030 se van a ir 3 para afuera, en fin, y vamos a llegar al 2050 sin ni una, porque si no hay un cronograma, el planeta no aguanta para que nosotros tengamos todas las plantas a carbón funcionando, o el comercio. Chile es un país exportador y por lo tanto alguien nos puede pasar la cuenta de algún país que nos esté comprando cosas y decir, no, ustedes no cumplen y vamos a estar nosotros pensando que vamos a cambiar la matriz energética en el 2000. Mira, ¿saben lo que han hecho los otros países? Y que fue lo que se hizo en esta Cámara cuando se aprobó prácticamente por unanimidad un proyecto que también es de nuestra autoría, que tiene que ver con, además de que se declare a Chile en emergencia climática y ecológica, porque eso nos permite movilizar recursos muy rápidamente para ir en concurrencia de las necesidades de agua, las necesidades de protección de los incendios, y no tener que esperar las emergencias que salen 2, 3 o 4 veces más caras, sino que tengamos esa posibilidad de movilidad de recursos para atender, para prevenir y para atender emergencias. Pero además, ese proyecto, y se lo presentamos personalmente al presidente Piñera, era de que transitemos a carbono neutralidad por ley. ¿Qué significa esto, Gabriela? En 2 líneas. Lo ha hecho Francia, lo ha hecho Inglaterra, lo ha hecho Nueva Zelanda, España, y hay un país más que no recuerdo. Son 5 países que están tramitando esa misma ley hoy día, y hay 2 que ya la tienen implementada, que son Suecia y Dinamarca. ¿En qué consiste? No es solamente cuánto descarbonizo la matriz energética, sino que es, en el contexto, cuánto yo emito y cuánto yo capturo. En ese equilibrio, en esa fórmula, el cuánto yo emito tiene que ser exactamente la misma cantidad de cuánto yo capturo. ¿Y cómo disminuyo la emisión? Cambiando la matriz energética, tal como el presidente lo anunció, pero con fechas y con cronogramas. Segundo, ¿cómo disminuyo otras emisiones? ¿Qué es lo que emite? La basura emite. La agricultura emite un poco, 7%, 8%. Emite la comunidad en su comportamiento. Bueno, vayamos ahorrando energía, vayamos haciendo una serie de cosas que permitan ir achicando las emisiones. Y por otro lado, ¿qué es lo que más captura dentro de lo que es nuestra estructura de país? Chile, no voy a hablar de otro país, Chile. Casi el 85% de la captura de carbono lo hacen los bosques y los vegetales en general, porque no solamente son los bosques. Una pradera de buen pasto captura tanto en cubierta verde como lo captura un bosque. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer, y se lo dije al presidente ese día, cuando lo conversamos, presidente, está muy bien que usted se preocupe de descarbonizar, pero ¿y si la ley de bosques nativos es letra muerta? Trabajaron los parlamentarios de esa época 12, 13, 14 años para sacar una ley de bosque nativo. Llevamos 12 años de una ley que no sirve para nada. Nadie hoy día está mejorando un bosque ni plantando un bosque nativo, que es lo que además defiende el agua, porque esto podemos decir, mira, si tenemos muchas plantaciones, y esas plantaciones sí, capturan carbono, pero por otro lado consumen más agua. Diputado, el tema ambiental da para mucho tiempo de conversación, pero inquieta. Queremos ir avanzando en otros temas porque tenemos muchos temas que hablar. Con el presidente de la Cámara me están haciendo señas por acá. Sí, diputado, quiero hablar del presupuesto de la Nación, del presupuesto de la Nación que se te está tramitando aquí en la Cámara de Diputados. ¿Tiene algún tipo de queja usted principalmente relacionado con las regiones? ¿Usted cree que se ha dicho que es un presupuesto austero, pero al parecer el tema regional no ha estado tan presente? Todos entendemos que el comercio internacional hoy día se ha complicado, los intercambios entre los países como los nuestros, que somos netamente exportadores, principalmente en materia prima, ¿cierto? La verdad es que exportamos madera, exportamos minerales, exportamos cosas que otros terminan procesando y agregándole valor. Claramente nos deja en una condición difícil cuando
cuando este dimes y diretes, que es un dimes y diretes político entre China y Estados Unidos, la verdad es que nos tiene afectado. Entonces uno puede entender que en el contexto internacional Chile se vea afectado, digamos, en su economía. Dos críticas al presupuesto. La primera es que está haciendo una apuesta sobre algo que hoy día no está sobre la mesa. Hay una apuesta primero al crecimiento del país. El ministro de Hacienda ha dicho que estima que va a haber un crecimiento sobre el 3%, cuando el Banco Central está diciendo que puede ser entre un 2 y un 2,5%, y cuando organismos especializados están diciendo, mira, si puede ser entre un 2,2 y un 2,6%. Entonces, bueno, pongámonos de acuerdo primero sobre la base de cálculo. ¿Un presupuesto muy inflado, diputado? O sea, yo creo que es un presupuesto que tiene una base de comportamiento económico demasiado optimista. ¿Qué es lo que ayudó? El último IMASEC del mes pasado, que efectivamente fue un poquito más de un todos estaban contentos, aplaudiendo el IMASEC. Claro, pero es un mes. Bueno, ojalá sea, pero claramente es una base optimista. Primero, optimismo. Segundo, está considerando la reforma tributaria. Y la reforma tributaria... Todavía no se ha aprobado acá. Que la aprobamos en la Cámara. No se aprobó en el Congreso. Con algunas sugerencias que nosotros hicimos. La aprobamos para que el trámite vaya avanzando, pero con sugerencias para que la retome el Senado. Y el Senado, ya lo he dicho con claridad, no va a correr como nosotros corrimos. Entonces, bueno... Y el tema de la integración también es un tema que, por lo menos en el Senado, también está pendiente. Bueno, entonces estamos en el fondo, estamos yendo hay un cuento del cántaro de la leche que ya ni me acuerdo, estaba pensándolo, mejor no lo cito porque me voy a equivocar, pero eso es, estamos vendiendo algo que todavía ni siquiera lo fabricamos. ¿Se está pisando sobre huevo el gobierno a la hora de planificar un presupuesto sin tener certezas? Yo creo que hay una base que son supuestos. El primero es que vamos a crecer arriba del 3, y el segundo es que la reforma tributaria está funcionando y va a captar lo que efectivamente se va a captar. Y entiendo que hay alrededor de 600 millones de dólares dando vueltas solo para la partida. Bueno, eso es un tema. El otro es que, ya su pregunta, Gabriela, es que cuando todo el mundo habla de descentralizar, la verdad es que no estamos descentralizando, porque descentralizar finalmente es un símil, o más bien es un sinónimo de democracia. Cuando tú descentralizas es porque yo confío en ti, confío en el otro yo, confío en las regiones. Y aquí seguimos en el esquema paternalista que todas las regiones somos medios idiotas, por lo tanto cada vez que necesitamos algo tenemos que preguntarle a Santiago, como si nosotros ya no pudiéramos hacerlo. Entonces, bueno, respecto del presupuesto, no solamente no se le está transfiriendo lo que las regiones necesitan, porque el FNDR, entiendo, está creciendo alrededor de un 2%, 1,5%, 2% por ahí, pero resulta que los fondos de provisiones, que son más o menos un tercio de los fondos que tienen las regiones, los concentraron en Santiago en la Subdere. O sea, las regiones crecen un 1,5% en su presupuesto en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, el FNDR, y el Fondo de Provisiones crece un 15%, 10 veces más. Y eso lo maneja la Subdere. Entonces vamos a tener de nuevo una romería de autoridades de las regiones pidiendo tocándole plata. La puerta al subsecretario. ¿Para qué? Las provisiones, electricidad rural, saneamiento sanitario, los proyectos, en fin, que ayudan en todo el sistema costero. O sea, apuntando al revés de lo que se ha venido diciendo. Y por otro lado, esto es más peligroso todavía, porque el próximo año tenemos elecciones de gobernadores regionales, que de suyo, todos estando de acuerdo en que deben elegirse las autoridades principales de los territorios regionales, la verdad es que el proyecto hoy día, tanto de traspaso de competencia como de la distribución que se hace, en que hoy día hay una cabeza que conduce y ahora van a haber dos, que son el gobernador regional y el delegado presidencial, y como estamos en nuestro país, aunque sean del mismo gobierno, se van a pelear pensando en la senaturía, pensando en la diputación, pensando en la reelección de gobernador regional o pensando en cualquier cosa. ¿Te fijas? Al final vamos a tener dos cabezas peleándose la conducción territorial, porque aquí en este país la generosidad política no abunda mucho. Yo estoy súper preocupado de eso, porque la verdad es que sería muy malo para las regiones que pudiéramos tener ese tipo de conflictos que son más bien políticos o de poder entre dos autoridades que la verdad es que deberían hacer sinergia para el beneficio de las personas. Diputado, para ir cerrando, quedan
el último trimestre, podríamos decir, de su gestión como presidente y como mesa. Quizás los temas pendientes que quedan en esto, quizás lo que se viene más difícil podría ser el proyecto de las 40 horas, reforma previsional y reforma tributaria, podría englobarse ahí en eso, además del presupuesto, por supuesto. Bueno, esos son proyectos importantes, pero a mí me preocupan otras cosas que son mucho más importantes que un proyecto en particular. Porque esos son proyectos, digamos, y van a haber otros, y van a haber otros, y siempre van a haber proyectos. Yo creo que hay decisiones que deben ser tomadas, a lo menos en lo que en nuestro tiempo podría ocurrir. Por ejemplo, lo que significa la verdadera modernización del Congreso Nacional. El gobierno ha estado anunciando que va a presentar modernizaciones de a lo menos 5 o 6 instituciones, entre las cuales está el Congreso Nacional, pero nos entrega una lista que es una lista absolutamente descontextualizada, o más bien una lista que está desbalanceada en temas. O sea, y lo único que han hecho es presentar una creciente condición presidencialista. O sea, cuando dice, vamos a mejorar la eficiencia de las comisiones, le vamos a bajar el plazo a 7 días. Si no colocan la urgencia en las comisiones, le vamos a multar. O sea, siempre mirado desde el gobierno central a lo que nosotros tenemos que ir achicando, a lo que tenemos que ir comprimiendo. Yo no entiendo así la modernización. La modernización va por otro carril, va por lograr más eficiencia, va por seguir trabajando en transparencia. ¿Te gustaría que ese fuera su sello, presidente? Sí, lo que pasa es que no voy a alcanzar. Lamentablemente, voy a despersonalizar absolutamente de esto. Pero lo mismo que el Ejecutivo, yo creo que Chile cometió un tremendo error cuando bajamos de un periodo presidencial de 6 años a 4 años. En 4 años un gobierno, aunque sea de la misma pinta de un gobierno para otro, el primer año es aprendizaje, el segundo año es legislativo, el tercer año ya estamos en elecciones y el cuarto año ya están de despedida. Entonces la pregunta es, ¿cuándo efectivamente el gobierno le pone el sello, no mirando la elección que viene, y no mirando cómo vamos a quedar parados frente a una comunidad que siempre te va a pensar unos que sí y otros que no? Entonces, aquí nos pasa lo mismo. En la Cámara de Diputados todos los años cambiamos de presidencia, de mesa y de jefaturas de bancada. Entonces uno no puede planificarse ni siquiera en el mediano plazo. ¿Cuánto debería durar la gestión de una mesa? Yo creo que la mesa, si no debe durar los 4 años, a lo menos debería ser 2. Porque ocurre lo mismo. Aunque hayan diputados que son muy expertos, que son gente que tiene mucho correteo, te fijas, en términos de su conocimiento, de su experiencia, al final siempre los equipos son distintos. Siempre le va a tocar trabajar con jefes de bancada distintos. Por lo tanto, los primeros meses son de puro conocimiento, de contacto y de ir afiatando los equipos. Cuando uno empieza ya a concentrar algunas de las ideas en cuestiones concretas, ya se terminó el periodo, porque además, mira, no hay nada más raro, iba a decir absurdo, pero prefiero decir raro, que dar una cuenta pública cuando estás empezando tu gestión. Y lo dijimos con el presidente Quintana, nosotros nos deberíamos dar cuenta en julio, cuando hemos empezado la gestión en marzo. Deberíamos entregarla en enero o en el marzo siguiente. Esto fue lo que hicimos. Y esto fue lo que hicimos todos. Bueno, son cosas muy simples, pero hay cosas que son mucho más profundas que no alcanzan a madurar. Y cuando viene otro presidente o presidenta que ya empiezan a instalarse alrededor de enero, la verdad es que no se alcanzan a concretar a lo menos aquellos temas estructurantes o estructurales. No alcanza el tiempo para ello y cada presidente le coloca su sello. Si yo quisiera avanzar en algo sería en modernización. Quisiera despejar de una vez por todas si el Congreso debe seguir en Valparaíso o debe irse para Santiago, porque es una cuestión que no está resuelta. Todos sabemos por qué llegó el Congreso aquí. Fue una decisión política de sacar a los políticos del Poder Ejecutivo, de la cercanía. ¿Se podrá tomar una decisión en este periodo sobre el futuro del Congreso? Bueno, yo lo he planteado y no como decisión personal. Lo único que yo dije, mire, esa es una discusión que tiene que darse con conocimiento de causa. Después vienen las decisiones políticas, pero lo primero es ver si efectivamente es demasiado caro para Chile que el Congreso esté funcionando en Valparaíso y que pudiera ser más barato en Santiago. Hay que despejarlo con números y en eso estamos. A lo menos lo vamos a dejar presentado. Serán otras autoridades las que tomen esa decisión. Y hay muchos otros temas que hemos comenzado a explorar, pero algunos ojalá que podamos cerrarlos antes que termine nuestra gestión de mesa en marzo, y otros quedarán, bueno, ahí colocados sobre la mesa para que lo tomen quienes siguen. Tendremos que conversar de nuevo, presidente, porque nos quedaron un montón de temas pendientes. Pero encantado, imagínese la labor legislativa, tanto tema que hay que hablar, pero le agradecemos por su tiempo, por hablar de temas que a usted le interesan, que tienen que ver con el cuidado del planeta, con materia presupuestaria y modernización del Congreso, que sabemos que ahí es su preocupación. Yo creo que, Gabriela, conversémoslo.
yo creo que hay un tema que a mí en lo personal y también como presidente de la Cámara me preocupa muchísimo. Es cómo hacemos, qué podemos decir o hacer para que la gente sea un poquito más comprensiva del rol parlamentario, de lo que hacemos los 155 parlamentarios y las cerca de 2.000 personas que trabajan en el entorno parlamentario, sean funcionarios o sean asesores parlamentarios. Porque yo creo que eso es importante. Yo no encuentro justo que la comunidad nos valore como aparece en las encuestas, en primer lugar. Y segundo, cómo ser nosotros también institucionalmente más comprensivos con la propia comunidad que tiene sentires que de pronto no los recogemos. ¿Cómo juntamos las dos cosas? Ser más comprensivos y ser más comprendidos. Y en ese escenario yo creo que tenemos mucho que hacer para que podamos tener una valoración distinta por parte de la comunidad. Gracias, diputado, por conversar con nosotros, por darnos parte de su tiempo. Le agradecemos también a ustedes en su casa por acompañarnos en esta edición especial de conversación con el presidente de la Cámara de Diputados. Nosotros nos encontramos en una próxima oportunidad. Que esté muy bien. Hasta entonces.